Es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a este encuentro. Hoy continuaremos con la historia del profeta Daniel. En el encuentro anterior aprendimos cómo Daniel junto con sus amigos son llevados en situación de cautiverio. El rey Nabucodonosor los hace parte de su corte. Ellos son capacitados, formados, preparados para estar allí junto con los otros sabios, astrólogos y magos que eran cercanos al equipo del rey. En el día de hoy aprenderemos acerca de Daniel capítulo 2. La Biblia narra cómo el rey Nabucodonosor tiene un sueño que le quita totalmente la paz. Él llama a la corte de magos, astrólogos, adivinos y les exige que le cuenten cuál fue el sueño y junto con él la interpretación. Una petición nada usual, una petición que ellos le dicen al rey no es apropiada y ningún hombre la ha hecho. El rey se enfurece y elabora un edicto y es la muerte para todo su equipo de sabios. Bienvenidos a esta transmisión. Queremos compartir con ustedes cómo a nuestras vidas llegan o han llegado situaciones totalmente adversas. Algunas de ellas son edictos o decretos que se salen totalmente de nuestras manos, ocasionados por malas decisiones de pronto, pero otras llegan de manera inesperada, como fue el caso de Daniel y de sus amigos. Ellos ni siquiera habían sido invitados a ese momento en el que el rey llama a sus sabios. Ellos desconocían el edicto de muerte. Se enteran posterior, una situación que se salía totalmente de control, de las manos de ellos. ¿Qué hacer cuando llegan situaciones inesperadas a nuestra vida? ¿Qué hacer cuando nuestra experiencia nos sirve? ¿Qué hacer cuando nuestras habilidades se quedan cortas frente a esas situaciones? Existen por lo menos dos formas de enfrentar esas situaciones inesperadas. Una forma de enfrentar esas situaciones y generalmente la que pasa con más cotidianidad, es enfrentar esas adversidades o esas complejidades de la vida a través de nuestra propia experiencia, a través de lo que consideramos es nuestra sabiduría, a través de nuestro propio criterio, de nuestra propia opinión. Cuando el rey enfrentó semejante enigma que ni siquiera él mismo, con toda su formación, con toda su educación, con todos los recursos a los cuales él tenía acceso, pudo resolver, y entró en confusión tan extrema que al llamar a los sabios que tenía, a los astrólogos, a los magos, él acude precisamente a lo que él conoce y tiene a su alcance para resolver aquello que lo tiene tan abrumado. Y estos hombres se presentan con mucha expectativa delante del rey, creyendo que van a poderle una vez más dar cuenta de sus peticiones. Y efectivamente, el rey, al enunciarles tremendo reto, porque era un reto que superaba cualquier capacidad humana en ese momento, que era descifrar cuál era el sueño que él había tenido, pero a su vez descifrar el significado. Saber qué había soñado él, que era tal vez lo más complejo de todo. Ellos se enfrentan a algo que nunca antes habían tenido que enfrentar. Intentan a través de su conocimiento, de su ciencia, de su propia opinión, darle una respuesta al rey, pero se van a enfrentar con algo que ellos no esperaban y simplemente no van a poder darle la respuesta. Y en esta ocasión, aún sus mismas palabras van a ser usadas en su contra, porque ni la respuesta que el rey esperaba le fue dada, ni siquiera la manera de ellos responderle fue la más apropiada. Tanto que en el versículo dice 11, dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil, le contestan ellos, y dice, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Imagínense la respuesta que ellos le dan al rey. Y el rey entonces dice, el texto en el versículo 12 dice, por esto el rey con ira, dice, y con gran enojo
mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Se enfurece al sentirse defraudado, pero tal vez lo que más va a enfurecer al rey es la manera en que le dan la respuesta, la actitud que asumen estos sabios, que creyendo que con su sabiduría iban a poder ayudarle, pero se encuentran con algo que superó todas sus capacidades. La Biblia registra que a diferencia de los sabios caldeos, Daniel habló de manera sabia y prudente. Dice que él entra a la presencia del rey y pide un tiempo para resolver este enigma tan grande. En ocasiones, las situaciones inesperadas van a requerir un tiempo. Tiempo para orar, tiempo para buscar apoyo de otras personas, tiempo para entrar a la presencia de Dios a buscar respuesta. Y esa, mis queridos amigos, es la segunda manera que hoy queremos compartir con ustedes. La segunda manera de enfrentar situaciones adversas es entrando a la presencia de Dios. El versículo 17 registra que Daniel va directo a su casa una vez habla con el rey. En su casa le comenta la situación a sus tres compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, y les anima para que oren juntos a Dios, clamando por su misericordia. Juntos oran, buscan la presencia de Dios. Y es en esa presencia, es en esa intimidad con el Señor donde llega la revelación. En la unidad y en la intimidad con el Señor siempre llegarán las respuestas y la revelación. Hay un versículo hermoso que dice que lleven las cargas unos y otros. Y llevar las cargas significa eso, compartir juntos, buscar juntos al Dios Todopoderoso. Ese versículo es Romanos 15:7. Pero también hay otro versículo muy lindo en Colosenses 3:13. Dice, soportaos los unos a los otros. Y cuando hacíamos ese estudio, buscábamos en el diccionario qué significa soportar. Y encontramos términos muy lindos como sostener, contener, proteger, cubrir. Y eso fue lo que hizo Daniel. Él fue allí con sus amigos, sostenido por el mismo Dios. Sus amigos le sirvieron para interceder de manera colectiva. Ese es un gran reto. Frente a una situación inesperada, busque. Lo ideal es que en el hogar encontremos esa presencia de Dios juntos. Lo ideal es que con el esposo, ante una situación, busquen la presencia de Dios con sus hijos, con su familia. Pero si no es posible en su hogar, busque en la iglesia amigos, hombres y mujeres que estén convencidos que en Dios sí llegará la respuesta. Y de Dios vienen las respuestas como una evidencia de su soberanía. El texto en el versículo 19 dice que entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Dios le da la respuesta a Daniel para que vaya ante el rey y le comente cuál es la salida a su enigma. De Dios vienen las respuestas cuando yo entro en intimidad con Él. Hay una gran diferencia en la preparación que tenían los sabios y la preparación que tenía Daniel. No consistía necesariamente en lo académico o en lo estructurado de su ciencia, porque tanto él como ellos habían tenido esa misma formación, solo que a diferencia de Daniel, los sabios, los astrólogos se acercaron creyendo que desde su capacidad iban a resolverlo. Pero Daniel se tomó tiempo para consultarle a Dios y decirle, ¿cuál es tu respuesta, Señor? Y le permite a él evidenciar la soberanía de Dios a través de lo que le fue revelado a él. Y de eso Daniel es consciente. Dios se revela a nosotros también a través de su soberanía cuando responde a lo que nosotros preguntamos. Daniel tenía claro, ¿cierto?, que era a través de Dios donde se podría resolver.
A lo mejor hay personas a tu lado esperando una respuesta de Dios. Y en este momento están confundidas, están sin salida, están a punto de cometer errores mucho más grandes porque no saben qué hacer. A lo mejor tú eres esa respuesta que esa persona está esperando. Dios busca personas con un corazón humilde y dispuesto a servir a otros y llevar la salvación a los que lo necesitan. Y a lo mejor tú eres esa salvación para ese alguien que está en este momento preciso, de pronto clamando por eso. Pero a lo mejor también Dios está preparándolo en algún lugar para darte a ti la respuesta a través de esa persona. Prepárate porque a lo mejor va a llegar una persona a darte la respuesta a las oraciones que tú tanto estás anhelando. Dios va a usar personas para dar la respuesta a muchas de nuestras necesidades. Por lo tanto, debemos estar siempre dispuestos a servir y a ser útiles para lo que Dios quiere hacer. Cuando tenemos una relación personal con Dios, entendemos que el lugar donde hemos sido puestos no es para únicamente nuestro enaltecimiento, es para enaltecer al Señor, ¿cierto? Y ser útiles a otros, aún a riesgo de nuestro propio bienestar. Cuando Daniel se atrevió a ir donde el rey y con suma humildad y prudencia decirle, dame tiempo, yo iré a orar, revela también la profunda confianza y la profunda relación íntima que tenía Daniel con el Señor. Tanto que se atreve a decirle al rey, dame tiempo y yo oraré y te traeré la respuesta. Dios no lo dejó avergonzado. Cuando usted y yo actuamos con humildad y con prudencia, dándole el primer lugar a Dios, Dios se encargará de respaldarnos y de enaltecernos. Todo lo contrario lo que hicieron los astrólogos, ellos buscaban su enaltecimiento. Pero Daniel tenía claro que era dándole el primer lugar a Dios, donde iba a venir la respuesta apropiada. Dios quería revelar su soberanía al rey, porque a través de Nabucodonosor, él iba a decretar que se siguiera al Dios Altísimo, que toda la nación sirviera al Dios Altísimo. Y lo hace a través de Daniel. Daniel revela a Dios mismo y no revela sus propios dones ni sus propios talentos, o sus títulos, o lo que tiene, o sus posesiones. No, para él era claro y fue cuidadoso en presentar al Señor ante Nabucodonosor como el hacedor de lo imposible. Excelente este pasaje de la Biblia. Y una vez Daniel le enseña al rey la majestad, el señorío, el poderío de Dios. La consecuencia de mostrarle a Dios es el reconocimiento, como lo decía mi esposo. La exaltación y el reconocimiento vienen posterior a mostrarle a otros a ese Dios poderoso. En ocasiones nos pasamos la vida buscando el reconocimiento, buscando ser exaltados, pero se nos olvida dar a conocer a ese maravilloso Dios. Y creo que exactamente eso es lo que hace Daniel. Él, más que una interpretación, le enseña al rey Nabucodonosor que hay un Dios poderoso, que hay un Dios sabio, omnipotente. Me encanta cómo finaliza ese capítulo 2. Dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Y termina el capítulo 2 diciendo, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador. Él fue bendecido, él fue exaltado, porque él exaltó y reconoció que de Dios viene absolutamente todo. Pero el capítulo 2 no termina ahí. Es maravilloso. Dice que Daniel intercede ante el rey y logra que sus 3 amigos también sean colocados en lugares de honor. Y este es otro maravilloso aprendizaje. A veces vamos a donde el esposo, a veces vamos donde los padres, donde los pastores, donde los amigos y pedimos que oren por nosotros, que oren junto con nosotros.
Y cuando Dios nos responde y cuando llega el reconocimiento, nos olvidamos de quienes estuvieron ahí al lado nuestro. Daniel no se olvidó. Daniel intercedió y logró que sus amigos que habían estado clamando a Dios también fueran colocados en lugares de honor. Es un gran aprendizaje el que este hermoso capítulo 2 nos deja. Vale la pena, siempre lo decimos, amar a Dios, buscar a Dios con determinación, hablarle al mundo entero de Dios. Cientos de personas necesitan conocer ese Dios de amor, ese Dios que consuela, ese Dios que levanta, ese Dios que perdona, ese Dios de oportunidades. Y ustedes y nosotros somos llamados a ser los Daniel de hoy en día. Dar a conocer al Señor debe ser el objetivo de todo hijo de Dios. La Biblia dice en 1 Samuel 2:30, yo honraré a los que me honran. Y el Señor no es un Dios que miente. Él honrará su vida, Él honrará nuestra vida en la medida que lo demos a conocer a otros. Dios se muestra como un Dios de salvación en este capítulo. Y necesitamos aprender a depender y a tener una relación con Dios en la cual podamos mostrar ese Dios de salvación que tú y yo hemos experimentado. Ese Dios de salvación está siendo buscado por miles en estos días. Te animamos, amigo y amiga, a tener una relación íntima con el Señor, a escudriñar su palabra, a entrar en oración, a preguntarle al Señor qué quieres tú que yo haga. Porque a lo mejor tú no sabes si en media hora, en una hora, en 2 horas te vas a encontrar con alguien que necesita una respuesta de salvación para su vida y esa respuesta puede ser tú. Dios les bendiga de una manera especial. Fue un gusto compartir este tiempo con ustedes y confiamos vernos muy pronto nuevamente. Bendiciones y un excelente día.